Primer libro de Samuel, capítulo 8, dice la palabra del Señor. ¿Ya está, hermano? ¿Lo tiene? Aconteció que habiendo Samuel envejecido, puso a sus hijos por jueces sobre Israel. Y el nombre de su hijo primogénito fue Joel, y el nombre del segundo Abías, y eran jueces en Beersheba. Pero no anduvieron los hijos por los caminos de su padre. Antes se volvieron tras la avaricia, dejándose sobornar y pervirtiendo el derecho. Entonces todos los ancianos de Israel se juntaron y vinieron a Ramá para ver a Samuel. Señor, háblanos al corazón, papito lindo. Me deposito en tus manos de amor para que podamos aprender esta noche y entender tu palabra. Ayúdanos, Señor. Enséñanos, te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Puedes tomar asiento. La mayor parte de iglesias, hermanos, tenemos el mismo problema. Si no son los líderes, es el pastor, los diáconos, los maestros, es decir, cada miembro de la iglesia, tenemos, hermano, que trabajar por mejorar nuestra calidad de vida cristiana. Y estoy hablando específicamente de nuestro testimonio. Muchas veces, hermano, usted puede hacer mil cosas buenas y ser un hombre o una mujer entregada y consagrada, pero una mala hacemos y se arruinó todo. Y se arruinó todo. Y algo que usted debe de entender y debemos de reconocer y aprender es que la gente no olvida y no perdona. Se lo repito. Algo que debemos de reconocer y entender es que la gente no olvida y no perdona. Una le hacemos, se arruinó todo lo bueno que hicimos. Y muchas veces, mis amados, nosotros hacemos broma al evangelio, que nuestro pastor general decía, si los bautistas chupamos poquito, ¿verdad? Los bautistas robamos poquito. Pero eso, hermano, lo decía por broma, lo decía para hacer más ameno el momento. Pero la Biblia no dice eso. Y muchos de nosotros tomamos como verdades principios de hombres y no tomamos en consideración a Dios. Hay cosas que nosotros, hermano, los evangélicos tenemos grandes problemas porque usted como papá, usted como mamá puede ser una persona entregada, consagrada, llena del Señor y aleluya, gloria a Dios, pero muchas veces nuestros hijos no son lo mismo. Nuestros hijos, hermano, piensan de otra manera, como lo que vamos a ver en este momento. Samuel, hermano, un siervo de Dios. No, hombre, un hombre con 3 dignidades: sacerdote, juez y profeta. No, hombre, Samuel era a todo dar, era lo máximo. Fue llamado desde niño, se crió en la casa del Señor, hermano, fue llamado por Dios mismo. Cuando, hermano, la palabra de Dios escaseaba, dice la Biblia. Y crece, hermano, a la par de los hijos de Elí, otro sacerdote, hermano, que tenía el ministerio de juzgar también. Sin embargo, los hijos de Elí, Ofni y Finés, no eran como su papá. Eran corruptos, eran malvados, eran tan pícaros, hermano, que todo sacerdote en aquel entonces tenía el derecho de que le daban un garfio. Pues había un garfio en el área donde comían los sacerdotes, que podía meter, hermano, al perol, donde estaba la carne que estaba cociéndose para la comida. Y había garfios que tenían 3 dientes. Y la ley decía de que el sacerdote debía meter el garfio y lo primero que sacara, eso era su parte. Eso era su parte. Sin embargo, hermano, los hijos metían el garfio y si el que sacaban era muy chiquito, lo dejaban ir hasta que sacaban el más grande. Se acostaban con las mujeres que cuidaban el templo, hacían otra vez. ¿Qué no hacían? Y Dios se enojó con ellos. Y muchas veces, hermano, nosotros creemos de que Dios está en el cielo y que no se fija, y creemos que Dios es tonto y alcahueto, y no es cierto. Dios está esperando el momento para darnos un buen garrotazo, está esperando el momento que nosotros creamos que ya no nos va a hacer nada para que nos cae el leñazo. Y por eso, hermano, hoy en día muchas iglesias, muchas congregaciones no crecemos. Porque el pueblo de Dios, hermano, no hemos aprendido a ser temerosos del Rey, a ser temerosos de nuestro papá.
sino que vivimos como nos da la gana y creemos que eso es normal. Y no es así, hermano. Dios se fija en todo. Y esta noche, hermano, quiero que usted y yo hagamos una valoración de cómo está nuestra vida delante del Señor. ¿Qué estamos haciendo bien y qué estamos haciendo mal? Porque probablemente, hermano, de nuestra iglesia, estoy hablando de nosotros, del Tabernáculo Tierra Blanca, probablemente se nos ha ido gente de la iglesia, miembros de nosotros, por culpa del pastor. Y con conocimiento o sin conocimiento, hermano, se han ido. O tal vez se han ido, hermano, no por el pastor, sino por los líderes, por un hermano, por una hermana, Mire, qué feo es para mí como pastor, que muchas veces, hoy no lo he hecho porque por la cuarentena, pero en tiempos anteriores, hermano, invitar a personas y decir, mire, lo invito a la iglesia, mira qué bonito, y me dicen, no, fíjese que yo a su iglesia no voy, ¿por qué? Porque ahí está una mujer que le caigo mal. No, es que fíjate, hay una mujer que me hizo tal cosa, miembros de la iglesia. Esta noche, hermano, vamos a ver a un hombre de Dios, Samuel. Quiero que se vaya conmigo rapidito, hermano, ahí rapidito, al capítulo 3 del primer libro de Samuel. Este es uno de los libros que contiene la Biblia en el Antiguo Testamento. Algunas son epístolas, algunas son crónicas, pero estos son libros, este es un libro. Capítulo 3 del libro de Samuel. Léalo conmigo del 1 en adelante. Y el joven Samuel ministraba a Jehová en presencia de Jehová. En aquellos días no había visión con frecuencia. Aconteció un día que estando Elí, acostado en su aposento, cuando sus ojos comenzaban a oscurecerse, de modo que no podía ver, mírenme acá, ya viejito uno, todo se le acaba, ¿verdad? Se pone todo aturradito y ya no mira bien. Entonces Elí, hermano, estaba ya viejito y dice, no podía ver. Versículo 3, Samuel estaba durmiendo en el templo de Jehová, donde estaba el arca de Dios. Y antes que la lámpara de Dios fuese apagada, Jehová llamó a Samuel. Y él respondió, heme aquí. Mire, hermano, supone que Samuel tenía unos 12, 13 años ya. Y ya estaba ministrando en el templo y Dios lo llama. Niño, hermano. Mire, hay dos cosas que usted y yo debemos de entender. Dios usa a jóvenes y a viejitos. ¿Quién dice que los jóvenes no pueden hacer cosas buenas? Hacen cosas locas, sí. Pero hay jóvenes consagrados a Dios. Todos tenemos locura, Pero hay jóvenes consagrados a Dios, claro que sí hay. Samuel es el ejemplo, Daniel es el ejemplo, Sadrach, Mesach, Abednego es el ejemplo. ¿De que se puede? Sí se puede. No me venga, joven, con el cuento de que, ay, que viera pastores, que yo, la carne es débil. Sí es cierto, pero se puede someter. Y mire lo que dice el versículo, en el versículo 3. Samuel estaba durmiendo en el templo de Jehová, donde estaba el arca de Dios, y antes que la lámpara de Dios fuese apagada, Jehová llamó a Samuel. Versículo 5. Y corriendo luego a Elí, dijo, heme aquí, ¿para qué me llamaste? Y Elí le dijo, yo no he llamado, vuelve, acuéstate. Y él se volvió y se acostó. Y Jehová volvió a llamar otra vez a Samuel, y levantándose Samuel vino a Elí y dijo, heme aquí, ¿para qué me has llamado? Y él le dijo, hijo mío, yo no te he llamado, vuelve y acuéstate. Y Samuel, mire, me encanta ese versículo, atención a esto. No todos los que estamos en la iglesia somos creyentes de verdad. Pongamos atención a esto. Y usted puede cantar y usted puede llorar. Dice, si usted puede ver en el capítulo 3, versículo 1, dice, el joven Samuel ministraba a Jehová en presencia de Dios. Es decir, Samuel ya servía. Ya servía. Pero, mire el versículo 5 lo que dice. Perdón, vamos rapidito a lo que es en el versículo 7. Lo llamó 2 veces, ¿verdad? En el versículo 7 dice, y Samuel no había conocido aún, ¿a quién? No había conocido a Dios, fíjese. ¿Se da cuenta, mis amados hermanos, cuánto nos hace falta por aprender? Mire, muchos creen que Dios es un viejito barbudo,
que está ya sentado en su trono y que desde allá no está viendo a todos, ¿verdad? Ya vas a ver, te portas. Creemos que Dios es así. Y en muchas iglesias los hermanos le tienen más miedo al pastor que a Dios. Porque del pastor nos escondemos, pero ¿y de Dios? Y por eso, hermano, muchos de nuestra gente que nos conoce no quiere ser evangélico. Y le digo, incluyendo al pastor. ¿Por qué? Porque no damos buen testimonio. Samuel servía, ministraba, estaba muchacho, pero no conocía a Jehová. Mire lo que dice el versículo 7. Y Samuel no había conocido aún a Jehová, ni la palabra de Jehová le había sido revelada. Les quiero hacer una pregunta a todos ustedes. ¿Usted lee la Biblia, hermano? A ver, ¿cuántos leen la Biblia? Levante la mano. Amén. Viene otra pregunta. ¿Entiende lo que lee? ¿Entiende lo que lee? Ah, no, pero cuando dice la Biblia, 5 maridos has tenido y el que tiene ahora no es tu marido. Ah, ya ve, jaja, esa mujer era porno. Pero, ¿por qué no entendemos la Biblia, hermano? Porque no le ponemos corazón, hermano. Porque no le ponemos, mire, mucha gente, y tal vez no lo digo por usted, pero por otra gente sí. Mucha gente, muchos leer la Biblia. Aquí me he fijado, hermano, que algunos de los hermanos abren la Biblia, pero en medio ponen el celular y están puyando el celular y uno cree que es la Biblia. ¿Cómo vamos a aprender si no la leemos? ¿Cómo vamos a dar buen testimonio si no hay temor de Dios en nosotros? Porque no lo conocemos. Y muchas veces, aun cuando lo conocemos, le fallamos, hermano. Cometemos errores que no debemos de cometer. Y Samuel dice el versículo 8, el versículo 7, no había conocido a Jehová, ni la palabra de Jehová le había sido revelada. 8. Jehová pues llamó la tercera vez a Samuel. Y él se levantó y vino a Elí y dijo, heme aquí, ¿para qué me has llamado? Entonces entendió Elí que Jehová llamaba al joven. ¿Quiénes son los responsables de que los jóvenes aprendan? No aprendan, no aprendan. ¿Quiénes somos los responsables? Los padres. Ya, aquí está José. Él no me va a dejar mentir. ¿Quién cree que los andaba arrastrando para llevarlos al templo? Yo recuerdo, hermano, que José le compramos unos zapatos ortopédicos porque tenía problemas en las rodillas. No, hombre, si esos zapatos no le duraban, los destrompaban luego porque iban pataleando por todo el camino y jalando. Pero ahí está, mira. ¿Por qué no aprenden nuestros jóvenes? ¿O por qué no aprenden nuestros hijos? Porque no les enseñamos. Y Samuel, hermano, un hombre de Dios, cometió un grave error. No disciplinar a sus hijos. Y los puso por jueces. Y si a Samuel le costó conocer la palabra y a conocer a Dios, imagínese usted, desde niño, 12, 13 años. Y de entonces comenzó a conocer a Dios y entonces comenzó a ser revelada la palabra de Dios. Pero mire lo que dice el versículo. Vamos al versículo 9. Y entendió que Dios le hablaba al muchacho. Y qué tremendo, mis amados hermanos, en el versículo 9, donde dice, y dijo Elí a Samuel, ve y acuéstate. Y si te llamare, dirás, habla Jehová, porque tu siervo oye. Hermano, mire, qué tremendo lo que le pasó a Samuel. Un hombre de ahí para allá, no lo vamos a leer porque no es la enseñanza. Qué tremendo, hermano, lo que le pasó a Samuel, hermano. Usted puede leerlo en su casita, el capítulo 3, termino de leerlo y usted se va a dar cuenta que Dios
llamó a joven Samuel, como nos llama a nosotros. Y no me venga con el cuento que la voz de Dios no es audible. Y dice que es una voz audible, porque Samuel la escuchó. Samuel escuchó la voz de Dios. Como muchos de nosotros la escuchamos cuando nos predican el Evangelio, cuando oímos una alabanza, cuando estamos oyendo un sermón, cuando estamos en presencia de Dios, oímos la voz de Dios y nos hacemos los sordos. Sin embargo, la vida de Samuel, hermano, no fue suficiente para disciplinar a sus hijos. Quiero decirles, hermanos, y los que nos están viendo a través de las redes sociales, no se frustre ni entre en conflicto porque sus hijos no aman a Dios. Un día lo van a buscar. Porque muchas veces los padres estamos tan afanados en los quehaceres de la vida, la comida, el trabajo, la educación, los alimentos, la medicina de nuestros hijos, que nos olvidamos de enseñarle la palabra de Dios y nos olvidamos de enseñarle quién es Dios. Y por eso, hermanos, viene el problema que tenemos en el capítulo 8, en donde dice: aconteció que habiendo Samuel envejecido, hermano, mire, una de las cosas que he aprendido en la palabra del Señor es a entender que yo no soy indispensable en este lugar. Y eso la iglesia lo debe de entender. El pastor José Roberto no es indispensable en la obra de Dios. ¿Cómo lo sabe, pastor? Si un gran David se levantó después de Saúl, un buen rey, un rey más sabio que David, el rey Salomón, y dirigió a Israel 40 años. El gran profeta Elías, hermano, el hombre del fuego y la gloria de Dios, desapareció y se levantó un Eliseo detrás de él. Siempre hay alguien mejor. Y estos hermanos y hermanas, que no se nos olvide que nosotros no somos indispensables. Somos útiles, sí, pero Dios va a utilizar a quien sea. Y por eso, hermano, es importante que el pastor prepare líderes, eduque personas, les enseñe el buen camino para que no se tuerzan del todo. Y dice el versículo que tiene en sus manos ahí, hermano, en el versículo 1 del capítulo 8, aconteció que viendo Samuel envejecido, puso a sus hijos por jueces sobre Israel, creyendo que eran sus hijos, creyendo que eran los ungidos del Señor y descendientes de su linaje. Pero no funcionaron. ¿Por qué? No les enseñaron. Probablemente, hermano, por el tiempo de Samuel, que pasaba bien ocupado al servicio del Señor, porque era juez, profeta y juez, profeta, ¿y cuál era la otra que quería? Me olvidó. Juez, profeta y sacerdote. 3 dignidades, mi amado, lo tenían ocupado. Era el hombre de las 1000 cosas. Pero sus hijos, hermano, fallaron. Y dice el versículo 2, el nombre de su hijo primogénito fue Joel, con nombre y apellido, ¿verdad? Y el nombre de su segundo, Abías, y eran jueces en Berseba. Pero me duele la palabra del versículo 3. Y esta tarde, hermano, esta noche, yo quiero que por favor usted meditemos juntos, ¿por qué su vida no cambia? ¿Por qué la iglesia no crece? ¿Por qué los hermanos se nos van de las iglesias? ¿Por qué los vecinos no quieren ser creyentes como nosotros? Porque no andamos conforme al corazón de Dios. Mire cómo eran estos muchachos. Versículo 3, pero no anduvieron los hijos de... ¿Eran creyentes? Sí. No, si venían al culto. ¿Traían Biblia? Sí. Pero no la vivían. Y por eso le digo, muchas veces hasta el pastor peca con su testimonio o contribuye con su testimonio para que los hermanos se vayan o los vecinos no quieran venir a la iglesia. Y venimos a despezuñarnos y oramos y clamamos y hacemos vigilias, hacemos ayunos y tenemos... Pero no nos funciona. Porque mire cómo eran estos muchachos, hermano. Antes se volvieron tras la avaricia.
Mire, hermano, todos debemos de entender que nada trajimos a este mundo y nada vamos a llevar. Con lo que tengamos, seamos felices. Mire, si yo quisiera, hermano, que aquí en este edificio ya tuviéramos aire acondicionado, otro vehículo parqueado, que tuviéramos bien bonito. Si yo quiero todo eso. Pero si Dios no lo ha provisto, Él sabe por qué, hermano. ¿Usted cree que Dios no sabe que usted está pasando problemas? Bueno, es más, ¿usted cree que Dios no sabe que usted está enfermo? Claro que lo sabe. Bueno, es más, Dios sabe que usted está necesitado, vaya. Él sabe que nosotros pasamos necesidades y que solamente Él y nosotros sabemos cómo están las cosas. Pero ¿por qué no nos ha dado la bendición? ¿Por qué vienen sábados? ¿Por qué vienen viernes? ¿Por qué vienen domingos? Y Dios nos manda la bendición. Porque probablemente, hermano, estemos en la listita de los hijos de Samuel. Y Dios los castigó. Por ejemplo, usted va a encontrar más adelantito que Dios los castiga. A los hijos de Elí también los castigó. ¿Por qué? Por malos, por aprovechados, porque creemos que el evangelio es de segunda o tercera clase, o que Dios es tercera o cuarto lugar, cuando Dios debe ser primero en nuestras vidas, hermano. Nos va a costar. Y dice el versículo 3, pero no anduvieron los hijos por los caminos de su padre, se volvieron tras la avaricia. Andamos viendo qué agarramos, ¿verdad? Es que este es mío. No, es que yo lo quiero tener. Tranquilo. Si usted está en el Señor, Dios sabe lo que le va a dar. ¿Qué más eran estos muchachos? Se dejaban sobornar. Se dejaban sobornar. Fíjese, hermano, que yo tengo un comentario que hacerle, pero no se lo voy a hacer porque es un comentario político y no viene al caso ahorita. Pero ¿cuánta gente en nuestro medio lo compran con dinero? Mira, te voy a dar tanto, pero ayúdame en esto, hombre. Mira, ve, aquí va este voladito, pero no se ha fregado, hombre. Hermano, eso no es correcto. Mire, y esto sí se lo voy a comentar. Había un hermano, una familia allá en San Salvador, que me quería comprar. Y llegaba y me decía, pastor, fíjese que queremos que vaya a la casa y le vamos a dar una ofrendita bonita, pero llega a la casa. Y yo le decía, mire, fíjese que no tengo tiempo, hermano. Yo siempre le ponía una excusa, porque quería, hermano, que yo fuera a orar por gente, vecinos de ellos, para que Dios los castigara. Y a mí no me han mandado a andar echándole juicio a nadie. Me han mandado a predicar, a ganarles para Cristo, no para que se vayan de la iglesia. Y así me decía, es que queremos que nos vaya a hacer una oracioncita, hermano, en el amor de Dios, y le vamos a dar una ofrendita. ¿Qué tal, hermano? Yo solo por la ofrendita voy a echarle una media, ¿verdad? No se vale. ¿Y cuántos de nosotros nos dejamos sobornar, hermano? ¿Y cómo, pastor? Por una fiestecita no venimos al culto. Por un pasarcito no nos venimos a la iglesia. Ah, es que fíjese que estoy viendo una película. Novela es usted. Es que es una serie, así le llaman hoy. Y no leemos la Biblia, cuando que debemos de leerla para conocer la palabra de Dios, para saborear la palabra. Mire, hermano, le soy sincero, antes de ser creyente, a mí me encantaba mucho la lectura. Bueno, antes no habían celulares, no habían tablets, no habían tanta cosa electrónica, solo libros. ¿De dónde cree usted, hermano, que aprendí que el submarino nuclear del Capitán Nemo era algo sofisticado y moderno? ¿De dónde cree que lo aprendí? De los escritos del señor Julio Verne. ¿De dónde cree usted que pude leer, hermano, cómo se llamaba el personaje que desciende al infierno y lleva, hermano, a Dante en un paseo en su barca? ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama ese muchacho que lleva a Dante, hermano, en su barca por el infierno? Nadie sabe. No han leído esa obra literaria, no la han leído.
Se llama Virgilio. Es el barquero que le va enseñando todo el infierno al señor Dante. ¿De dónde cree que aprendí, hermano? De las aventuras de Odiseo. ¿Cómo se llamaba el personaje? Leer libros literarios. ¿De dónde cree que aprendí que el señor Juan Tenorio, hermano, era un tipo que no apartaba nada de la lectura? Y me encantaba porque yo me metía en la lectura y me ponía a reír yo solo. Y solo eran letras. Y ahora cuando encuentro en la Biblia, hermano, y encuentro esos pasajes maravillosos en los cuales dice, y Dios sanó al ciego y le puso ojos nuevos, y me pongo a imaginar que hizo el poquito de lodo y le metió en las cuencas de los ojos y pudo ver el hombre. Yo me puedo imaginar a Jesús caminando sobre el agua, hermano. ¡Qué barbaridad! Pero cuando usted lee la Biblia, léala con sabor, hermano, léala con conocimiento, léala con gozo. Pero estos muchachos se dejaban sobornar, como muchos de nosotros, ¿verdad? Y mire qué tremendo, pervirtiendo el derecho. Ahora, esto no es lo grave solamente. Y esto es lo que quiero que le quede en su corazón esta noche. Mire lo que dice el versículo 4. Entonces todos los ancianos de Israel se juntaron y vinieron a Ramá para ver a Samuel. ¿Sabe para qué llegaron? Ahí se lo voy a dejar de tarea, lo lee. Llegaron para dejar a Dios como su rey y buscar un hombre. ¿Sabe qué dice la gente? No, yo ya no voy a ir a esa iglesia porque esos hermanos, no, hombre, eso es mal testimonio. Y para mí, hermanos, es un terrible dolor que por causa del pastor los miembros se vayan de la iglesia. Si a usted no le duele, hermano, es a usted. Pero como pastor, a mí me da mucha tristeza, hermano, que la gente diga, no, es que fíjese que ahí ese pastor, es que esos líderes. Y si la bendición no viene a su vida y a la mía, hermano, es porque algo andamos haciendo mal. Esta noche, hermano, estamos en un viernes de oración. Un viernes en el cual deberíamos de recibir milagros, hermano. Cuando la iglesia se reúne, hermano, dice la Biblia que suceden cosas maravillosas. Pero en nosotros, ¿hace cuánto nos suceden cosas maravillosas, hermano? ¿Hace cuánto, hermano, no hemos visto, hermano, un milagro? Bueno, el domingo, gracias a Dios, sí tuvimos un milagro, un testimonio de un hermano acá en la iglesia. Amén. Pero de eso, hermano, nos hace falta mucho a todos nosotros. Esta noche, hermano, si usted quiere que Dios nos bendiga, ¿por qué no comenzamos a hacer un análisis de cómo está nuestra vida? Porque los ancianos fueron, mira, Samuel, ya no queremos que Dios nos gobierne. Queremos que nos pongas un rey. Y yo quiero preguntarle a usted esta noche, para usted, ¿quién es mejor que gobierne en su vida? ¿Dios o un hombre? La respuesta es lógica, queremos que Dios reine. Entonces, si queremos que Dios reine, démosle el trono de nuestro corazón al Señor para que Él reine en nuestras vidas. Amén, hermano.